En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Para hablar del tema laboral, esta noche nos da muchísimo gusto saludar ya vía telefónica a Ricardo Martínez. Él es socio fundador del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Muy buenas noches, qué gusto saludarte, Ricardo. Hola, muy buenas noches, qué gusto estar aquí en su programa tan importante. Muchísimas gracias, Ricardo. Oye, pues, ¿cómo estamos viendo? ¿Cuál sería esta primera radiografía que nos podrías compartir en cuanto a regulación, en cuanto a reglas laborales se refiere relacionados con la mujer? Pues mira, recordemos que en cuanto entró la presidenta Sheinbaum, hizo una reforma importante constitucional con objeto de dar mayor justicia y equidad a las mujeres. Y pues importantísimo porque además de que se le daba mayor relevancia a la mujer en una equidad total, se imponían algunas gravámenes y algunas sanciones importantes incluso en materia penal en cuanto a falta de equidad a la mujer, feminicidios, y pues esa reforma constitucional quedó totalmente fraguada, que pasó totalmente, y nos pareció pues una reforma de vanguardia que qué bueno que la presidenta en cuanto llegó volteó sus ojos hacia las mujeres. Sin embargo, pues lo que no hemos visto, y yo creo que es lo que nos falta, es que se vaya a las leyes normales, a las leyes ordinarias. En materia laboral, bueno, pues ya desde hace algunos años afortunadamente tenemos muy buen articulado en relación a la equidad de género, al mejor trato a la mujer. Hemos avanzado mucho en cuanto a que pues no se puede despedir a una mujer cuando está embarazada. También hay presunciones claras de que si renuncia la mujer en ese estado, pues en el fondo hay un despido injustificado. Entonces nos parece que estamos avanzando bastante en materia de inspección del trabajo. Pues también cuando llegan los inspectores lo hacen con bastante fuerza, preguntando los casos de discriminación, los casos de acoso sexual, de hostigamiento laboral, que sobre todo pues la mujer lo sufre mucho. Entonces yo creo que tenemos ya las herramientas en la Ley Federal del Trabajo. Incluso bueno, pues ya se obliga ahora a que todas las empresas tengan un programa especial de trato a la mujer, de equidad de género, y tenemos la norma 035. O sea, claro, yo creo que tenemos ya afortunadamente la regulación, pero falta un poquito que las autoridades laborales le pongan énfasis a esas regulaciones, y sobre todo también pues que haya mucha conciencia. Ricardo, muy buenas noches. Te saluda Romina Román, y con estas leyes que acabas de mencionar, estaríamos a la par de nuestros principales socios comerciales. ¿Qué falta? Y una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Realmente se están cumpliendo estas leyes? Pues mira, ese es el punto que vemos. Las tenemos la regulación, tenemos las leyes, pero yo creo que faltan dos cosas. Uno, que el sector patronal empiece a aplicarlas ya con toda rigor, que realmente se cumplan. Y también yo creo que pues
los sindicatos tienen que hacer su papel. Desafortunadamente en los sindicatos pues todavía no se cumple la equidad de género, aunque algunas regulaciones ya claramente dicen que debe de haber un número de mujeres en los comités ejecutivos de los sindicatos, pero como que no le ha caído todavía el 20 a los sindicatos de que pues, tienen que trabajar en ese tema. Se trabaja en muchos temas, pero yo creo que también las organizaciones sindicales hoy tienen que voltear a la mujer. Recordemos que ya más del 50% de la fuerza de trabajo en materia sindical son mujeres, y entonces pues si los sindicatos no voltean a apoyar a las mujeres y a exigir, pues es difícil, ¿no? Tienen que pedir normas en los contratos colectivos de trabajo, aunque ya por ahí el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje obliga a meter una cláusula de equidad de género y discriminación, pero no debe de ser de machote, porque si no caemos en que, pues sí, ya está la cláusula, pero ¿quién la cumple? Claro. Creo que debe de haber una conciencia tanto de los sindicatos como de las autoridades, pues para que le abran campo a la mujer, porque pues muy bonitas las reglas. Te puedo decir que hoy México tiene legislación bastante avanzada, y bueno, pues estamos volteando a ver el gobierno de los Estados Unidos. El señor Trump pues está haciendo a un lado todo esto, dicen no, qué equidad de género aquí. Realmente están, yo creo que los americanos con las políticas de Trump están más bien en un retroceso en todo lo que es discriminación y equidad de género, y México pues lo está haciendo realmente, creo que mejor. Ricardo, en este sentido, por ejemplo, todavía en la realidad vemos como muchas trabas salariales, en horarios, en fin, muchísimas cosas. ¿Sería cuestión también de preparación, de estrategias, de que las universidades sean igual tan aperturas o más actualizadas? Pues mira, realmente yo creo que sí necesitamos más actualización. O sea, el punto que tú tocas es clave para que pues tengamos situaciones, yo diría, más aterrizadas y más actualizadas. Sí, sin duda. Ricardo, y con esta revisión del TEMEC, ¿hay forma de presionar para acelerar estas actualizaciones? ¿Cómo estás viendo la situación? Pues mira, tocas un tema que se pone muy interesante, porque hoy que vamos a revisar el TEMEC, hay uno de los puntos importantes del TEMEC, que es cumplir con los principios fundamentales de OIT, y desde luego uno de ellos es el de la mujer. Nada más que la OIT lo toma en el sentido de pues la mujer cuando está en embarazo. Sin embargo, creemos que deberíamos de incluir dentro del TEMEC un tema específico de equidad de género y de no discriminación. Eso creo que debe de ser un punto de exigencia para que los Estados Unidos, que digo, tienen muy buena regulación Canadá, pero Estados Unidos creo que está yendo en sentido inverso. Trump realmente pues es una cosa que no le importa, y recordemos que pues la materia de trabajo en Estados Unidos tiene mucha importancia en materia federal. Entonces creo que podríamos por ahí también, pues así como los americanos nos van a exigir un cumplimiento mayor en materia laboral, pues también nosotros deberíamos de hacerlo. Ricardo, oye, entonces tu conclusión, relación, pues tema laboral, mujer, reformas y bueno, pues acuerdos comerciales, ¿cuál sería? Mira, yo creo que la conclusión es, sí fue muy buena la reforma constitucional de la presidenta, se llevó a cabo, pero hay que llevarla a la realidad. Hay que ver que los estados y que los gobiernos cumplan con esa reforma constitucional, se expidan leyes adecuadas, y en materia laboral, pues yo creo que la materia de inspección del trabajo debe de ser muy fuerte, debe de ir encaminada a que realmente se proteja a la mujer, no solo en el embarazo, sino en su equidad de género. Un gusto, como siempre, platicar contigo, Ricardo Martínez, socio del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Vamos a seguir platicando contigo de este y muchos temas más, sobre todo ahora que se acerque la revisión del TEMEC. Muchísimas gracias, Ricardo. Y a las órdenes, y buenas noches a todo el público y a ustedes. Al contrario, gracias a ti, y quédese con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos con más información. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio.
Y seguimos aquí en el Heraldo Radio y es muy común, más de lo que creemos, que cuando llenamos una solicitud laboral y los papeles van avanzando, nos piden una constancia de no gravidez o embarazo. Esto es una forma de discriminación, pero ¿se está haciendo algo para corregirlo? Para hablarnos de esto ya nos acompaña Valeria González. Ella es coordinadora de vinculación e incidencia de Early Institute. Muy buenas noches, Valeria. Qué gusto saludarte. Buenas noches, el gusto es mío. Un saludo a su auditorio. Al contrario, gracias a ti, Valeria, y platícanos qué se está haciendo para evitar este tipo de discriminación por embarazo en las empresas tanto privadas como del gobierno. Pues sí, efectivamente esto que comentan es real. Aunque está en muchas normativas, tanto a nivel local como a nivel federal, prohibido, en la práctica sigue sucediendo. A las mujeres les piden la prueba de embarazo para ser contratadas, para asegurarse que no están embarazadas, o una vez que se enteran que están embarazadas se buscan como pretextos para despedirlas o incluso las presionan para que ellas renuncien. Y desafortunadamente esto es una forma de violencia que le ocurre solo a las mujeres. Creo que precisamente en el marco del 8M es muy importante ponerlo sobre la mesa y visibilizarlo como tal. Yo creo que sobre todo en la práctica lo que sucede es que estamos desvalorizando lo que es la maternidad en el espacio público, ¿no? Quizá a nuestra amiga, a nuestra hermana la felicitamos cuando está embarazada, pero en el espacio público, quizá en el espacio laboral, incluso, por ejemplo, también hemos podido documentar en el espacio de salud, la maternidad parece que incomoda, ¿no? Y esto es una concepción totalmente errónea, porque además, pues la maternidad es un bien común, ¿no? Quienes están haciendo esta labor social de maternar es una gran labor que tiene que ser apoyada y no violentada. Valeria, muy buenas noches. Te saluda Marilena Vega. Oye, yo en mi caso, cuando estuve embarazada, incluso en televisión, fui muy apapachada y cobijada. Igualmente con las mismas condiciones laborales que venía pues trayendo. Esto lo estamos viendo en empresas de talla internacional, pero en México el común denominador no es así. Se requiere de leyes, de normas. ¿Qué es lo que se necesita, Valeria? Sí, definitivo se requiere un cambio estructural, sensibilización en los espacios laborales, que ojo, esto ocurre por igual tanto en empresas públicas o en gobierno como en empresas privadas, y le ocurre a mujeres de todos los perfiles, mujeres que tienen quizá un trabajo con mucha especialización, con mucha responsabilidad, pues sus empleadores van a decir, no, tú no te puedes ir, tú tienes que demostrarme que puedes con esto y no descuides tu trabajo, ¿no? Y les exigen, por ejemplo, que no falten aunque tengan citas médicas, o es mucha presión para ellas, pero también hay otro perfil de mujeres que quizás se consideran por sus empleadores como que pueden ser fácilmente desechables, ¿no? Que quizá alguien más puede suplir sus funciones y entonces no, pues mejor tener a una mujer que no esté embarazada, ¿no? Esta es desafortunadamente la percepción que existe, ¿no? De los empleadores, pero es totalmente errónea. Es una noción muy equivocada de cómo deben de ser las y los trabajadores, ¿no? Aquellos que están dedicados 24/7 a su trabajo y que no piensan en otra cosa, que prácticamente se les olvida que somos personas y que tenemos una vida privada. En la práctica, y lo que nosotros hemos podido documentar desde Early Institute es que si se apoya especialmente a las empleadas con mecanismos que puedan ayudar a que ellas puedan conciliar su vida personal y profesional, va a hacer que en la práctica ellas estén más comprometidas. Ya hay muchos estudios, especialmente fuera de México, donde se ha podido documentar que se vuelven todas y todos mucho más productivos, ¿no? Y bueno, esa es una realidad que hay que empezar a, sensibilizar a los espacios laborales para que lo vean. Por otro lado, por supuesto que es necesario que las normativas todavía mejoren. Efectivamente, se sanciona la discriminación laboral por embarazo. Está prohibido, por ejemplo, solicitar pruebas de embarazo o despedir a las mujeres cuando están embarazadas, pero tienen que hacerse mucho más, porque a veces en la práctica los patrones recurren a otras prácticas para que parezca que no es discriminación, aunque en la práctica sí está sucediendo. Sobre todo creo que es muy importante visibilizar que es una forma de violencia que le ocurre a las mujeres solo por el
el hecho de ser mujeres. Y si se visibilizara de esta forma, se podrían implementar muchos mecanismos que las protejan de forma adecuada. Por ejemplo, que se les dé atención psicológica, como si fueran víctimas de violencia de género, atención médica, que es uno de los principales miedos de las mujeres embarazadas cuando se quedan sin trabajo. ¿Quién me va a poder dar atención médica? ¿Dónde voy a tener mi parto? ¿Cómo voy a asegurar eso? Creo que son parte de los mecanismos que todavía tienen que implementarse en la ley para brindarles una protección reforzada y no dejarlas en situación de vulnerabilidad. Y es cierto, cuando ya estás contratada y tienes varios años en una empresa, de ninguna manera te pueden despedir. Pero platícanos con detalle en qué consiste esta iniciativa que se va a presentar. Nosotros tenemos como propuestas de incidencia especialmente incluir a la discriminación laboral por embarazo como una forma de violencia de género. Esto va a hacer que si las mujeres que denuncian, por así decirlo, la discriminación laboral por embarazo puedan recibir la protección que reciben las mujeres que sufren violencia de género, que es una atención psicológica, todo lo que ellas requieran, mecanismos para poder atender esa forma de violencia y especialmente recibir atención médica y psicológica. También desde esta perspectiva va a hacer que quien ejerce ese tipo de violencia, por supuesto que tenga otros mecanismos de sanción, ¿no? Actualmente se puede recurrir, por ejemplo, a las vías laborales, pero a veces quizá es todo un tema para justificar o para evidenciar que se trata de un despido, por ejemplo, en razón del embarazo por discriminación. Entonces, quizá con esta nueva vía lo que nosotros queremos es que se brinde una protección como mucho más amplia, ¿no? Que haya otras normativas que también protejan a las mujeres. Valeria, ¿cómo se encuentra México versus otros países en cuanto a este tema? Porque, bueno, pues embarazadas, muchas mujeres incluso se consideran tienen mayor responsabilidad con su trabajo. Esto es muy interesante. En México sí tenemos muchas normativas, eso sí se tiene que reconocer, que han poco a poco ido protegiendo a la mujer embarazada. O sea, de entrada sí está prohibido, y esto es muy importante que todas las personas que nos escuchan lo sepan, está prohibido pedir una prueba de embarazo y despedir a una mujer por estar embarazada. Eso está en la ley, ¿no? Y, por ejemplo, si eso sucede, digamos que existe la presunción de que hay discriminación, porque ¿por qué otra razón correrías a una mujer cuando está embarazada, no? Eso es como una gran ventaja que tenemos en México. Desafortunadamente, en la práctica sigue sucediendo y eso nos obliga a como replantearnos, ¿no? Las cosas, a analizar esta problemática un poquito más de fondo y tratar de entender qué es lo que la genera. Y desafortunadamente es eso, que la maternidad sigue siendo vista y tratada como un obstáculo en el espacio público, ¿no? Concretamente en el laboral. Y eso tiene que cambiar. Parte de lo que les comentaba al principio de esta entrevista es que es erróneo pensar que una mujer que es madre trabajadora va a estar menos comprometida con su trabajo o que va a estar menos disponible. No, al revés, cuando a una mujer se le apoya en el espacio laboral, se le apoya en su construcción de vida personal, ella va a estar mucho más comprometida con ese trabajo. Va a decir, no, pues este es un trabajo que no puedo perder y voy a demostrar que soy buena en mi trabajo y que también estoy comprometida, ¿no? Pero tienen que generarse estas dinámicas que actualmente, desafortunadamente, no se están generando todavía. Pues mucho por recorrer todavía en materia de leyes, de regulación y de condiciones en la mujer en materia laboral. Y bueno, pues no se diga todo lo demás. Por lo pronto, Valeria González, investigadora de Early Institute, te agradecemos muchísimo esta información, esta charla para Salud, Dinero y Amor, y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias y buenas noches. Al contrario, muchas gracias. Y si me permiten un segundito nada más, para las personas que nos escuchan, si están pasando por una situación similar, si tienen dudas, si lo que les ha pasado fue o no discriminación laboral por embarazo, las invito a que vayan a nuestra página, es earlyinstitute.org, early con Y, institute.org, y ahí van a encontrar mucha información de esta problemática, dónde pueden denunciar, datos estadísticos, testimonios, y bueno, estamos a la orden en lo que podamos apoyarles. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Romina, Marielena, vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud, Dinero y Amor.
Y nos encontramos en la recta final de Salud, Dinero y Amor en este jueves 5 de marzo. Yo soy Romina Román, gracias por acompañarnos y te esperamos el lunes con la mejor información financiera y de salud aquí en el Heraldo Radio. Y el domingo habrá una marcha en la que buscaremos que se escuche nuestra voz, la voz de la mujer discriminada, de la violentada, de las madres buscadoras, de las profesionistas, de las mujeres que sufren todos los días injusticias y falta de oportunidades laborales y sociales. Que la manifestación sirva para demostrar nuestra fuerza y nuestro valor. Hacemos votos porque sea una jornada pacífica, que nadie salga lastimado, y me refiero con nadie a las policías asignadas para cuidar, que son, créanme, las que se llevan la peor parte. Mi reconocimiento también a todas las mujeres, a mis hijas, a mis hermanas, a mis compañeras, a mi mamá que está en el cielo, y a todas las que buscamos formar a niñas valientes y que luchen por la igualdad. Que pasen un extraordinario fin de semana, cuídense y si tienen chance, hay que vacunarnos contra el sarampión. Y ahora sí, te paso el micrófono, querida amiga María Elena Vega, reiterándote mi reconocimiento y mi admiración. Muchísimas gracias, Romina, igualmente, gran admiración como mujer y bueno, pues líder en muchos aspectos. Gracias, amiga, grandes recomendaciones, ahí estaremos este 8 de marzo, alzando la voz en busca de mejores condiciones para todas las mujeres y bueno, por supuesto, las nuevas generaciones. Y también quiero alzar la voz por todos aquellos negocios, desde microempresarios hasta grandes empresarios que se están viendo muy afectados con el tema de extorsión, de corrupción. Hay datos y aquí los estaremos analizando la próxima semana que ya se han incrementado en estos últimos 10 años a doble dígito el tema de extorsión y que tiene muy dañado a las empresas. En efecto, hay estados que están más afectados que otros y están cerrando empresas por esta situación, donde incluso las autoridades locales también se ven involucradas y no saben qué hacer. Se están tratando este tipo de temas al interior de algunas cúpulas empresariales. Las vamos a consultar para saber de qué se trata, qué están haciendo y qué se puede hacer, porque de que se tiene que frenar esto, porque nos afecta no solamente en tema laboral, sino también en nuestro bolsillo, se tiene que atender por demás con urgencia. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que estamos en redes sociales, Romina en todos los... Así estamos, ¿verdad, Romina, Román y María Elena Vega. Así nos encuentra. Muchas gracias por su confianza. Ya aquí nos estamos escuchando la próxima semana. Y ahora sí, a nombre de Romina Román y una amiga y servidora, María Elena Vega, no nos resta más que desearle salud, dinero y amor. Salud, Dinero y Amor con Romina Román y María Elena Vega. Lunes 10 de la noche, jueves 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio.